Hola, buen día, Tom. Vamos a ver, yo voy a hablar desde el grupo de trabajo AWB de UIA y voy a hablar de una metodología relacionada con la intervención en la evolución de los barrios que estamos aplicando en distintos sitios del mundo y, en concreto, en la aplicación en el barrio de Valcarca. Hay un tema de fondo que yo creo que nos gustaría transmitir, que es la escala de decisión. Ayer ya se habló del tema de escala de decisión, pero es un tema básico. Es decir, cuando se está trabajando en entornos más pequeños, de menor dimensión, está la oportunidad, o existe la oportunidad de aplicar metodologías, ideologías y conceptos de difícil aplicación a gran escala. Y es desde la pequeña escala, la observación de la pequeña escala y la transformación de la pequeña escala, donde podemos influir en hechos más importantes o de dimensión más grande. Podemos influir, vamos a intentar verlo, desde el barrio en la ciudad. Vamos a ver si lo logramos transmitir o lo logro transmitir. Vamos a observar la ciudad de una manera sencilla, pero que nos es útil. Es la ciudad observada como el lugar donde se concentra la actividad humana. Y esos dos conceptos de lugar y actividad es lo que hace necesario, absolutamente necesario, que soporte y actividad sean los observables. En el momento en que observamos solamente el soporte de la ciudad, estamos cometiendo errores. En el momento en que estamos observando solo la actividad, estamos cometiendo errores. Nos interesa ver, observar desde esa comunidad de soporte y actividad. El lugar nos es útil, no es necesariamente así, pero nos es útil contemplarlo como el cuerpo de la persona. O sea, el cuerpo de la persona en su vida está continuamente cambiando, pero es continuamente el mismo. Es fundamental que la ciudad siempre está en evolución, siempre está en transformación, pero siempre es ella misma y puede morir y desaparecer y convertirse en arena. Pero mientras que existe, es ella misma, no es otra. Nosotros lo decimos a veces con los másteres, a los alumnos cuando vienen, pues estáis en Barcelona, cuando vengáis dentro de 25 años a volver, y cuando volváis a Barcelona, la encontraréis absolutamente cambiada, pero no deja de ser Barcelona, es Barcelona. La actividad humana, lo que se asienta en ella, es la personalidad, es justo la persona en su cuerpo, es el ser humano. El ser humano es el conjunto de los dos y nos interesa esa visión de la ciudad. El barrio, vamos a intervenir, vamos a descender a la dimensión de barrio, a la escala barrio, nos interesa como concentración de actividad humana en una zona de la ciudad, pero con personalidad propia. El barrio tiene personalidad propia, es ese barrio. Vamos a hacer llamada en el transcurso de lo que estemos comentando de dos conceptos que se están utilizando todos estos días, pero lo vamos a utilizar de una manera sencilla para poder observar el lugar donde estamos, ¿no? Que es el concepto de transición. No tanto el concepto de transición que entendemos ideológico ahora, sino el concepto de transición en sí mismo. Es decir, una realidad, si está en continua evolución y transformación, necesitará para pasar de una etapa a otra una transición. Pasa mediante una transición. Y es ese hecho de observar, dimensionar, definir, apoyar, actuar en ese concepto de transición el que nos va a ser totalmente útil para, si lo logramos, llegar a una ciudad deseada.
No la ciudad que tenemos, sino la ciudad que deseamos. Posible. Y posible encierra necesario, pero no solamente necesario, sino también posible. Y nos va a interesar el concepto de resiliencia. El concepto de resiliencia ya ha abundado mucho. Bueno, yo creo que la clase esta mañana que nos ha dado Francés es un Magriñá, yo creo que es extraordinaria y, bueno, y para tenerla como referencia, nosotros vamos a utilizar esa capacidad o necesaria capacidad que tiene la realidad actual de asumir esa transformación. Pero esa transformación nosotros en la observación no la vemos traumática, no es la capacidad frente a un hecho traumático, no, es la capacidad frente a su propia vida, a su propia evolución. Y para esto solamente hay dos posiciones que puede adaptar esa entidad suma de soporte y realidad, que es un barrio o es la ciudad, que puede ir adaptándose continuamente en el tiempo o puede transformarse en el tiempo. Y esa conciencia de adaptación y transformación es absolutamente su vida, es su vida, no es un trauma. Ya ahora veremos el trauma que le cae a Valcarca, pero normalmente es su propia manera de ser, es su propia evolución. Vamos a hablar pero no la voy a contar a fondo, sino solamente como referencia a la metodología que aplicamos, que es lo que llamamos Plan Barrio. Trabaja muy en paralelo con lo que contó Josep María Llop ayer por la mañana, porque trabajamos continuamente en paralelo juntos sobre el plan base. Él utiliza la metodología para análisis de ciudad, nosotros utilizamos la metodología para el Plan Barrio. Tiene una diferenciación clave, que vamos, Josep María, yo indico que trabajamos muy en paralelo y tal, o sea, desde la aceptación de las metodologías, que es la condición de lo que luego intentaré profundizar, que es el concepto de participación, no la moda de participación, sino la realidad de la participación. Y hablaremos de Valcarca. Y al hablar de Valcarca vamos a hablar de total actualidad. Es decir, ayer por la tarde, después de las jornadas que tuvimos aquí, tuvimos una mesa de concertación en Valcarca, donde estaba Janet, y lo que yo os voy a contar hoy, que he tenido que corregir la última diapositiva, es de ayer por la tarde, de una reunión que tuvimos de concertación en Valcarca a las 7 de la tarde y acabamos a las 9:30 de la noche, es decir, absoluta actualidad. Esto no sé qué he hecho yo ahí. Vamos a ver, profundizar en la realidad de un barrio o de una ciudad, nos interesa observar yo no sé si tengo aquí la flecha, sí. Nos va a interesar lo que estábamos definiendo. A ver, un momento, que retorno. Si puedo. No. Vamos a observar el lugar como el espacio urbano equipado, espacio urbano no el edificado, sino todo el área de influencia del espacio urbano, equipado en unas condiciones medioambientales. Esa es la realidad del soporte. Y encima, en ese soporte, tenemos la actividad que tendrá tres componentes claves, que es la componente social, que es diversa, mixta, compleja, pero que tiene una condición fundamental, que se da en una situación de dominio, dependencia o exclusión. Es decir, hay actividad dominante y actividad dominada, incluso actividad excluida. No, hay una actividad económica que se da en una situación de desequilibrio económico. No todos tienen la capacidad de intervención igual. Y una situación cultural que se puede dar en
igual en un momento o en una realidad de identidad cultural o de exclusión cultural. ¿Qué nos da esto? Lo que nos da es que en la parte superior podemos tener grupos sociales que tienen plena capacidad social, económica y cultural, plena, la usarán o no la usarán, pero tienen plena capacidad en un soporte físico de enorme calidad, con un extraordinario espacio urbano, con extraordinarios servicios, con acceso a toda la ciudad, etcétera, en unas condiciones medioambientales locales. Por ejemplo, pues el Paseo de Gracia o el centro de la ciudad. En convivencia con esta realidad tenemos la que refleja la parte más baja del... La parte más baja, que encontramos un grupo social con unas carencias sociales claras, unas carencias económicas y unas carencias posiblemente culturales, dentro de un medio que puede tener unas carencias de espacio urbano, carencias de equipamientos y un medio ambiente parecido al otro porque está en la misma ciudad, pero posiblemente agravados. El centro es lo que da las convivencias de esas dos realidades. Esto es absolutamente válido como análisis en un territorio ciudad y se puede dar en un territorio barrio. Os diría que la realidad inferior de carencia es evidentemente la mayoritaria en el mundo entero, en proporciones del 60 por encima del 60%. Es decir, hay la realidad de arriba, la reflejada arriba será de un 10-20% y todo un escalado, y la realidad de abajo será alrededor de un 60%. En nuestro caso, aquí en Barcelona, estamos hablando de una realidad, esta la inferior, de alrededor de un 20% creciendo. A esta realidad es a la que aplicamos la metodología y voy a dar unos rasgos de la metodología. De hecho, lo que intentamos es conseguir un instrumento de análisis de esa realidad para poder proponer cuál es el paso siguiente de esa realidad en esa observación de su evolución. Y es un instrumento, nos interesa muchísimo, es un instrumento de opinión, es decir, que los agentes que intervienen o que están en esa realidad puedan razonadamente dialogar, hablar y conseguir objetivos a partir de ese análisis. Por lo tanto, es crear opinión entre los agentes y determinar necesidades condicionantes y prioridades para intervención. Ese sería el objetivo del método. Nos interesa, el método se basa, o es importante profundizar en tres conceptos que tiene en cuenta. El primero es cuál es la política de hábitat en el lugar donde intervenimos. Y esto es, en este momento, en Barcelona, es clave. Es importantísimo, como veremos al final. La política de hábitat en el mundo entero tiene solamente cuatro vías. Está la vía neoliberal, libre mercado, predominante a nivel mundial. Después de la crisis, modelo consolidado, está absolutamente consolidado. Y está como alternativa lo que podríamos llamar el Estado social, es decir, aquel que es consciente de las necesidades, posibilidades de la población. En este nivel de Estado social hay dos posibilidades de intervención. Y siempre estoy hablando de políticas a nivel mundial, que se aplican a nivel mundial. La primera sería el Estado benefactor. El Estado benefactor es aquel que cree, considera cuáles son las necesidades de su población y las quiere resolver. Yo soy el Estado, tú me has elegido, yo lo resuelvo. Digamos que esta es la situación de los partidos tradicionales.
los partidos tradicionales y de los técnicos tradicionales. Dice, yo soy el técnico, yo tengo la solución, yo te voy a dar la solución. Es importantísimo lo que vamos a ver después. Hay otro nivel muy desconocido en Europa, pero utilizado mucho en el resto del mundo, que es el Estado facilitador. El Estado facilitador es aquel que dice, puesto que hay poblaciones que resuelven sus temas, puesto que el habitante resuelve sus temas, voy a hacer llamada a esa capacidad del habitante y le voy a facilitar que él pueda intervenir. Por ejemplo, sería una ley de cooperativas. Puesto que usted puede autogestionar su hábitat, yo facilito que usted realice su hábitat con una ley de cooperativas. La ley de cooperativas de cesión de uso, a la que hacía Francesc esta mañana llamada, es conocidísima en Uruguay. Son las FUCN, y todas están basadas en una ley de los años 60 extraordinariamente válida que ni siquiera soñaban los vecinos. Eso es una ley extraordinaria que ha posibilitado toda una línea de intervención, de autogestión de hábitat. Es fantástico e imitable en el mundo entero. Estas dos líneas, benefactor y facilitador, no son vinculantes, las hace el Estado. Y hay una tercera línea que se da y se aplica sobre todo a pequeñas escalas y con intención en grandes escalas en algún momento, que es lo que se llama el Estado redistribuidor. El Estado redistribuidor es el que dice, puesto que estamos resolviendo el tema de los distintos agentes, de las poblaciones, la producción, etcétera, necesito que vengáis conmigo y que juntos opinemos de lo que tenemos que hacer. Vamos a hacerlo juntos. Supongo que la simple observación, un Estado liberal sería el PP, evidentemente, y la anterior administración de Barcelona. Un Estado social sería un Partido Socialista o una iniciativa. Un Estado redistribuidor se basaría en el 15M. La duda es si los que se han puesto delante del 15M también creen en él. Esto va a ser importantísimo en el control y en la administración de la ciudad. Importantísimo. ¿Cómo se toma la gestión de la ciudad? ¿Cómo se toman las decisiones? Este sería el segundo concepto fundamental para aplicarlo. Voy a intentar ir un poco más rápidos por si acaso. En los agentes que tenemos en la visión de la ciudad, tenemos, en principio, los pobladores. Son los agentes principales de la ciudad, de la actividad. Los organizados o no, o individualmente. Tenemos los políticos. Los políticos son los que han elegido esos pobladores. Cosa que normalmente y en las reuniones cotidianas que tenemos no se tiene en cuenta o difícilmente se tiene en cuenta. Un político se cree que cuando ha sido elegido, él lo que es un político, no es un representante de los vecinos. Y tenemos a los técnicos, que los técnicos juegan un papel fundamental en su formación. Todos los que trabajamos en las escuelas de arquitectura y en las escuelas técnicas somos conscientes de, digamos, de los déficits que creamos. Los técnicos pueden estar al servicio político, al servicio de la población o al servicio del cuarto agente, que es el productivo. El cuarto agente productivo, que es el mercado, está bien, es necesario, absolutamente necesario en la realidad, pero ahí hay un mal vecino, que es el azul, que es el capital, que de hecho está interviniendo en la gestión de la ciudad, pero con unos objetivos absolutamente propios. Y se nos dan dos maneras de gestionar la ciudad. La superior es aquella en la que el capital invade y
domina la decisión política, técnica y de mercado, y la población se convierte en un simple cliente. Toda la ciudad es un mercado, la población, el usuario, es un cliente. Compro la vivienda, no la compro, me subo al transporte que me dicen o lo tengo. Es clave, es un simple cliente de la ciudad. Y hay otra manera de administrar, nos hablaban de Montpellier esta mañana, que, por ejemplo, lo intenta ejercer en zonas o en ciudad y en otras zonas, en otros lugares y en otras realidades, es aquella en la cual la población, los políticos que han elegido y los técnicos que trabajan para ellos, idean, preparan, requieren, demandan una ciudad que se la resuelve el mercado como cliente. El cliente es el mercado. Esto es clave, es absolutamente clave. Evidentemente el modelo que tenemos es el de arriba. Y transformar el modelo de abajo hace falta hacer muchas cosas. Pero se da en muchas realidades. El problema es lograrlo, porque casi siempre que estás interviniendo en la transformación de la ciudad, y lo vemos en Vallcarca, la excusa es que el mercado me domina y no puedo actuar. Y un tercer punto, y con eso paso inmediatamente a Vallcarca, es un principio que está de moda y por lo tanto es peligrosísimo, pero que es clave, que es la participación. La participación es como la democracia. La democracia, cualquier persona que diga que es demócrata tiene que decir qué democracia tiene detrás. No es suficiente decir que es demócrata. Y decir que participo, que utilizo la participación de los agentes, de los distintos agentes que intervienen, no es suficiente. Los grados de participación son muchos y normalmente las administraciones, que les viene muy bien al mercado, son simplemente informadores a sus propios usuarios de lo que quieren hacer. Es decir, estábamos en el estado benefactor. Dice, me habéis elegido, a mí me lo han dicho alcaldes de aquí, de Barcelona. Alcaldes de aquí de Barcelona. Ustedes me eligieron hace 3 meses, no le quiero ver hasta dentro de 4 años. Es decir, yo sé lo que tengo que hacer y lo hago. Hay que definir, por lo tanto, y esto es clave, y ayer por la tarde tuvimos que volver a recordarlo y tuvimos que volver a lograrlo, que la participación es la cogestión, es decir, la gestión conjunta de los agentes. Por lo tanto, la mejora de la hábitat va a ser intentar un reequilibrio social de acuerdo de ese desequilibrio que hemos visto y por lo tanto es insostenible. Va a ser una mejora del soporte, va a ser una ciudad para habitar en lugar de una ciudad para especular y va a ser un control positivo de la ciudad, que no necesariamente es el plan general, sino un control positivo de la ciudad. Bueno, y en la Vallcarca, nos va a interesar, y es fundamental, entender el barrio en la ciudad, es decir, qué parte de la ciudad es, pero a su vez qué personalidad propia tiene. Y nos encontramos con una ciudad consolidada, salvo nos encontramos con un planeamiento del año 76 que actúa como un dios. Es decir, es una religión que ha creado a los hombres y que tienen que obedecer. Y que en este momento, como mínimo, es absolutamente dudosa su eficacia para conseguir la verdadera calidad de evolución de la ciudad. Y nos encontramos con una modificación del año 2002 que ha producido una continua deteriorización del barrio y una auténtica destrucción del núcleo histórico del barrio. Con 2 realidades, una, el eje
de la avenida Valcarca, que tendría que ver con lo que Francés, que a lo mejor actuamos polémicamente luego, tendría que ver con la vía O, que es la vía que abre, y es una de las causas, pero el núcleo del barrio no. El núcleo del barrio está directamente destruido, independientemente de la vía O, está totalmente destruido. Está actuando un plan general en contra de ese barrio, está destruyéndole. Con lo cual, en el ciclo que Francés comentaba esta mañana, estamos en un impasse porque hay una crisis. Pero no hay una idea de mantenimiento, lo hay que una idea es de revisión para ver cuál es el nuevo origen del barrio, dentro de lo que Francés, yo creo que extraordinariamente bien contaba esta mañana. Es esta realidad, es una realidad de vacíos, destrucción y con cosas positivas como pueden ser los huertos urbanos. Esta realidad es un barrio muy parecido a Berlín después de la guerra y destruido por un plan general. Entonces encontramos un Valcarca vamos a ver cómo entramos en la opinión, en qué le está pasando, y nos encontramos un barrio herido. Cuando llegamos al barrio, para empezar a ver, nos encontramos un barrio herido, dañado físicamente y amenazado por una ciudad alternativa que no se sabe muy bien qué recuerda. Es una ciudad de bloque que cuando aquello es una ciudad en montaña, rodeada de vegetales, con otra tipología, con otra relación de la vivienda con el suelo, con otro sistema de producción. Es algo que las ciudades, cuando lo tienen, lo miman, lo cuidan. Son los barrios singulares, son barrios absolutamente singulares. Ellos mismos se defienden como un barrio con encanto. Y ese barrio con encanto está sistemáticamente destruido. Destruido por una realidad económica que se aprovecha de la oportunidad que le da el Plan General y la transformación del 2002. Esa realidad económica es Núñez. Es Núñez, en gran porcentaje. Por lo tanto, tenemos un barrio transformado en un proceso frenado por la crisis. Frenado por la crisis, y no estaría absolutamente ya destrozado y totalmente reconstruido. Reconstruido sería la consolidación de su muerte. Sería otra realidad. Y un barrio con dos realidades. Una es todo ese núcleo que hemos visto de área central, eje de Valcarca, y el resto. El resto ya se ha transformado. ¿Quién provoca este cambio? Estamos hablando de los supuestos previos, antes de intervenir con la metodología. Pues parece apuntar que es el planeamiento, es la decisión de unas personas frente a una realidad, con un modelo de gestión de ciudad, creemos, deficiente, y un predominio claro de eficacia de la ciudad-mercado frente a la ciudad para vivir. ¿Quién se aprovecha de este modelo? Pues claro, el capital. Ni siquiera la producción, es el capital el que se aprovecha. Bueno, frente a esta realidad hacemos dos intervenciones en Valcarca. Una es un taller en diciembre de 2013 a propuesta de la Asamblea de Valcarca. Nos llaman al grupo nuestro de trabajo para que les asesoremos. Estamos con ellos, lo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Y posteriormente esta metodología que observa qué le pasa al barrio, implica, desde la Asamblea de Valcarca, implican al resto de entidades y piden al Ayuntamiento hacer este análisis entre todos del barrio. Este análisis lo hacemos en noviembre del 2014 con una preparación amplia, como 6 meses de preparación, con todos los datos previos, y luego se realiza en un taller de 3 días con más de 80 vecinos representando de todas las comunidades, entidades, técnicos municipales, algún que otro político. Los políticos no
se atreven a acercarse tanto. 8 mesas de trabajo, con cada una es representante de todos los que están, y se llegan a unas conclusiones. Para llegar a esas conclusiones se les hacen unas preguntas, y es lo que trabajan los vecinos. Entre ellos se pregunta, por ejemplo, cuál creen ellos que es la influencia del planeamiento en el barrio, etcétera. Y lo que es más importante, una vez hecho este primer taller, se hace un segundo taller en el cual dice, bueno, ya hemos visto qué le pasa al barrio, ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos organizamos para hacerlo? Y esto es fundamental, esto es absolutamente importante, esta etapa. Se llegan a las conclusiones de lo que es un plan barrio, de la relación del barrio con la ciudad, tanto de la situación actual como la situación deseada. Se llega del barrio en sí, el análisis de la situación actual a la situación deseada. Y estas conclusiones, estoy acabando, estas conclusiones son aceptadas tanto por la administración anterior como la administración actual. O sea, no se cuestionan, se aceptan, porque entienden que es un proceso que se ha hecho con mucha seriedad y con mucha participación real de los vecinos. Las conclusiones de estas jornadas, hay documentos de ellas, si alguien está interesado, hay una serie de puntos, son 30 y tantos puntos, más todos un montón de elementos. Pero fundamentalmente lo que da es que en el barrio conviven dos realidades. Una afectada, como decíamos, por el casco histórico y el eje de Valcalca, y el resto, que necesitan cosas distintas. El casco histórico necesita interrumpir. Cuando estamos haciendo esto está destruyéndose, están derribándose el barrio. Está la piqueta allí derribando el barrio. Y la primera conclusión, todos conjuntamente, es que hay que impedir que se siga derribando el barrio. Y se impide. No se derriba el barrio ahora. Y dentro de la propuesta de Francés, para entender la propuesta de Francés esta mañana, dice, bueno, hay que reconsiderar, hemos llegado a una etapa, ha pasado esto, tenemos que saber qué vamos a hacer, a qué origen volvemos, dónde volvemos. Y entonces lo que se pide desde los vecinos es suspendamos licencias en todo ese núcleo y denos 1 año o 2 años para saber qué barrio queremos. Esto estamos en total dificultad para conseguirlo. Por tanto, prioritario frenar el proceso y, sin embargo, en el resto del barrio, que tiene también un montón de deseos y posibilidades, se da actuaciones puntuales. Y, sobre todo, se considera que es necesaria una nueva gestión del barrio y se crea una mesa de concertación. La mesa de concertación clave es vinculante, no informativa, vinculante. Esto tan trivial es dificilísimo que lo entiendan los políticos y que lo entiendan los técnicos, pero muy difícil. Os puedo decir que nos sentamos ayer por la tarde, a las 7 de la tarde, y tuvimos que volver a recordar a los políticos y a los técnicos que eso era una mesa de concertación y que las contradicciones, los problemas, todos surgían porque ni políticos ni técnicos la leían como mesa de concertación, sino lugar de información de los vecinos, que no tiene nada que ver. Los vecinos no se sientan para ver qué les van a hacer, se sientan para decir lo que ellos están aportando los vecinos en el más amplio sentido, las organizaciones culturales, los intelectuales, los vecinos organizados, todos opinando de su propia ciudad. Insisto en que ayer tuvimos que recordarlo y se llegó, la primera mejor conclusión de ayer por la tarde es que sí, que era una mesa de concertación, otra vez más, pero está bien, está bien. Y entonces, acabo con esto. Valcarca, que en este momento, ¿qué pasa? Hemos vivido el gobierno anterior, que podemos definirle como un neoliberal con mala conciencia. Fundamental, porque cuando trabajas con una ideología política contraria, pero con mala conciencia, puedes conseguir un montón de cosas.
Pero cuando trabajas con una ideología afín que se cree que lo sabe hacer, es muy peligroso. Y esto tienen que saber los vecinos. Y esto es clave en la intervención de los vecinos. Entonces, la anterior administración acepta la mesa de concertación, estamos trabajando, etcétera. Empezamos a ver las áreas de suspensión de licencias, que son muy limitadas al principio, absurdas, pero en ese momento vienen elecciones. Y nos encontramos con el actual gobierno. El actual gobierno, claro, tiene que definirse si es benefactor o si es redistribuidor, porque tiene una minoría asentada del bottom-up del 15M, es decir, quiero redistribuir, pero hay un montón de gente allá, incluidos los técnicos, que son totalmente piramidales en la decisión. Es decir, puesto que yo estoy aquí y me has elegido, yo sé lo que tengo que hacer y yo decido. Y eso es una contradicción. Eso es, con todo el cariño, eso es una esquizofrenia política. Y esa es una realidad del gobierno actual que tenemos. Es decir, tiene que aclararse. Tiene que aclararse. Y entonces, refleja, por lo tanto, que refleja las contradicciones internas, sí. Tengo que decir que la mesa de concertación de ayer por la tarde fue extraordinariamente positiva. Gracias a Janet. A la Janet. Porque es la única que entendió y que dijo, no, yo estoy aquí representando a los vecinos, estoy en conexión con los vecinos y conectó a los técnicos con los vecinos, porque los técnicos, yo soy técnico, pues tiene una inercia, la máquina tiene una inercia. La posición de los técnicos, por tanto, es muy reacia al entender que necesita al otro para hacerlo bien. Eso, yo necesito al otro para hacerlo bien. Tú no lo vas a hacer, pero necesitas al otro para hacerlo bien. Puedes equivocarte totalmente en el modelo que aplicas, en la manera de aplicar. Un problema habitual de los arquitectos, nosotros como arquitectos, o yo como arquitecto, es que no tienen ni idea de las formas de vida de la gente. Se cree que una vivienda es un estar comedor, cocina y 2 baños y 2 dormitorios. Eso es lo que entienden como vivienda. No entienden algo que responde a la forma de vida de la gente, que es lo que responde un barrio. Pues ahí hay un problema. Y reconducir a la mesa de concertación. Y por último, y con esto acabo, es también una inercia de comportamiento muy difícil de superar, que es la oferta de caramelos. Es decir, yo, político, no se preocupe, que le voy a dar, ¿no quería usted esto para jugar a los niños? Que se lo hago, pero el barrio se sigue destruyendo. Oye, que yo también le coloco aquí una guardería, pero el barrio no sé. Es el tener la visión de lo importante, consiguiendo también los caramelos, pero tener la visión de lo importante. Y yo pongo en el tapete y, en fin, yo creo que es clave que una administración de este tipo reconsidere ese Dios construido por el hombre, que es el plan general, si hay que mantenerlo o no. Nada más. Bueno, moltes gràcies. Ara demanaria als altres ponents que vinguin aquí i podem tenir una mica de debat. També